Tenía Néstor Kirchner, con estos compañeros, con estos exponentes del movimiento obrero, nos invita a pensar brevemente, lo digo, que la construcción no es ni por el individualismo ni por el sálvese quien pueda. Para nosotros la construcción, el conocimiento, la acción, el pensamiento y la acción son colectivas. Y esto es lo que hoy venimos a practicar acá, para esclarecernos acerca de lo que está pasando y prepararnos para lo que viene, para lo que tenemos que hacer, para la tarea que todos los días nos tiene atareados. Tener estos exponentes acá, por eso digo, nos lleva a contribuir a lo que tenemos que hacer mañana, el miércoles y de acá hasta que logremos la vuelta del campo popular al poder. Por eso tenemos en una esquina, digo esto porque hablo de los exponentes del movimiento obrero como una suerte de ejemplo, que se los conoce más que por el nombre, por el ejemplo de militancia. Por eso tenemos allá en una esquina, como digo, a Juan Ruedi, por la UTEP. Al Monito Lombardi, por la CGT Regional Oeste. En la otra esquina tenemos a Walter Cravero, por la CTA Autónoma. Tenemos a la compañera Mariana Cataño, por la CTA de los Trabajadores. Vaya si se lo conoce más por el ejemplo de lucha que por el nombre. Y tenemos al compañero Luis Roa, recién teníamos un debate, que yo podría decir que un profesor universitario, asesor del Ministerio de Trabajo y tantas otras cosas, pero preferimos definirlo como abogado de trabajadores, porque como me dijo alguna vez, se define más por el sujeto que defiende que por el objeto. Así que, dicha esa palabra, le cedo la palabra al compañero Lucho Roa. Gracias, compañero. Sí, así es. ¿Por qué abogado de trabajadores? Y estaba la discusión, sos muy autorreferencial. No, y tiene que ver porque, uno es abogado y más que todo se define por el sujeto que por el objeto. ¿Qué es lo que haces? Laboral. Y laboral, qué sé yo, vos también nos pasa tantas veces y, bueno, Funes de Rioja dice lo mismo de él. ¿Y qué carajo tenemos que ver nosotros con Funes de Rioja? Nada. Y esto nos emparenta también con los compañeros que hacen de la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores su vida cotidiana. Y en eso, gracias no solamente por esta deferencia, sino por compartir este panel, porque me debiera sentir sumamente halagado de quienes están dando una muestra todos los días desde hace mucho tiempo en los barrios y en las calles, y sé lo que se viene, que es muy pesado. Y está nada menos que con los compañeros de la UTEP, de la CGT Regional Oeste, de los compañeros de la CTA Autónoma, del CTAT. La verdad es un orgullo si creen alguien entendió que podía ser un pequeño aporte, pero ya de por sí poder compartir este lugar y no estar ahí mirándolos y escuchándolos como debiera ser, ya de por sí es un halago desmedido. Pero bueno, para no irnos con los tiempos, porque no sabíamos si eran tardes o noches, pero es importante la concurrencia para no desgastarla con tanta charla. Bueno, nos juntamos para ver la cuestión de la ley bases. Y voy a hacer abuso de entrada de algunas cuestiones formales, ¿sí? Porque creo que la dimensión social, política o sindical con creces puede ser cubierta por el resto del espinel. Y estamos hablando de una historia que arrancó a tan solo 8 días hábiles de asumido este esperpento que tenemos como presidente de la nación. Y me estoy refiriendo al 20 de diciembre del 2023, donde el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto de necesidad de urgencia que contaba nada más ni nada menos con 364 artículos, 11 anexos, y podría perfectamente abarcar, algunos dicen, entre 60 y 80 leyes de todo tipo de orden jurídico, civil, comercial, penal, laboral. Todo lo que se nos ocurriera.
y era un decreto de necesidad y urgencia. Y alguno diría, ¿por qué un decreto de necesidad y urgencia? Bueno, porque se lo permite la Constitución. Y es verdad. ¿Qué Constitución? La del 94, la del Turco Menem, que en el artículo 99 decía que cuando hubiera causas excepcionales para no poder hacer las leyes como corresponde, es decir, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y luego ser promulgada, cuando no pudieran darse esos pasos, excepcionalmente el Poder Ejecutivo se podía arrogar la facultad de legislar y dictar un decreto de necesidad y urgencia. Ok, uno podría decir, pero 360 y pico de artículos y reformar décadas y décadas de legislación laboral, civil, comercial. A ver, para darnos una idea de lo que era el DNU, reformaba una ley que tenía 3 meses, la ley de alquileres, no reformaba, la derogaba. 3 meses, hacía 3 meses el Parlamento se había sentado a discutir cuál era, no sé si lo mejor, pero lo menos malo al menos para regular las locaciones de vivienda para uso personal y familiar. Pero también se le ocurrió, porque parece que a solamente 8 días hábiles de haber asumido, era un buen momento para derogar el Estatuto de los Viajantes de Comercio. 58, ¿qué tenía? Como 58 años. Es decir, se acordaron en esos 8 días hábiles que había que derogarlo de forma necesaria y urgente. Entonces acá empezó a renguear de algún lado. Y estamos hablando de la forma, ¿eh? Estamos hablando de la forma. Y yo detesto hablar del republicanismo barato. Me gustan las sustancias, me gustan los sustantivos, no los adjetivos. Pero esto es para tener en cuenta. Y estuvimos ahí ladrando con todas las cosas, los laburantes que teníamos que sufrir con el título 4, que tenía una salvaje reforma laboral, que la ley Banelco era un cuento realmente de nenes al lado de lo que es esta reforma del título 4 del DNU 70 del 2023. Lo cierto es que nos juntamos el día 27 de diciembre, ¿recuerdan? En la Plaza Tribunales. ¿Para qué? Para hacer una presentación de las centrales obreras, fundamentalmente de la CGT, en torno al pedido de la suspensión de ese DNU. Pero un día antes, el Poder Ejecutivo había convocado a sesiones extraordinarias. Había convocado a sesiones extraordinarias, pero pará, loco, convocaste a sesiones extraordinarias y metiste un DNU hace 6 días. No era que había circunstancias excepcionales que no permitían llevar adelante el procedimiento ordinario de la sanción de las leyes. Por un lado tenés un DNU de 360 y pico artículos y 6 días después convocás a sesiones ordinarias. Está todo dicho. Y ese día nos enteramos, el 27, ese mismo día cuando nosotros estábamos ahí en tribunales al sol, mandan al Congreso de la Nación el proyecto de ley bases, que ya de por sí, que refiere a bases y puntos de partida para la Organización Nacional y la Mar en Coche de Juan Bautista Alberdi. El Alberdi que a ellos les conviene, ojo, es el Alberdi gorila, no es el Alberdi que se juntaba con Rosas. El Alberdi que de pronto descubrió la causa federal y que escondió mi trabajo en la alfombra. No, y en eso no solamente estamos buscando un nombre en la historia, sino que este tipo y este movimiento del neofascismo lo que está trayendo es claramente pretensiones fundacionales. Porque mete ese 27 de diciembre, cuando ya había un DNU de 7 días antes, mete ese 27 de diciembre un proyecto de ley de 664 artículos que prácticamente barren todo el ordenamiento jurídico en la Argentina. Y uno dice, che, esta ley base que estás metiendo vos por extraordinaria, ¿me la pusiste ayer en el listado de los temas que van a tratar las sesiones extraordinarias? No sabe, no contesta, porque no estaba. Empezaron a tratar ese proyecto de ley base en la semana del 15 de enero sin siquiera haber sido incluido en las sesiones extraordinarias. Un dato para tener en cuenta, porque me parece que tirar algunos disparadores está bueno. Hay por ahí dando vuelta una cuestión. Si yo tengo por un lado una ley base, un proyecto de ley base que habla de 664 artículos, tengo 364 artículos en el DNU, tengo infinidad de anexos que incorporan también como 300 artículos más, en todo tipo de materias, en lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, ¿qué es eso? Cuando le preguntamos en la facultad, che, ¿qué es una constitución? Ayer antes de ayer estábamos dando la constitución del 49, que en la facultad donde doy, en la facultad de Derecho nunca se da. Se olvidan de dar ese tema.
Y le preguntaba a los pibes, che, ¿qué es una constitución? Y Sarasa me dice, una constitución es la ley de leyes, y no, que una constitución es la carta magna, es la norma fundamental. Norma mi tía. Una constitución, compañeras, compañeros, es un proyecto de nación, es un proyecto político de nación, eso es una constitución. Ponele el nombre que quiera, pero si con dos normas, un DNU y un proyecto de ley base, querés desfigurar todo el orden jurídico de la Argentina, de acuerdo a la mirada de los gorilas del siglo XXI, eso es una reforma constitucional. Entonces, me parece bueno tener en claro, porque si no, bueno, no, porque formalmente no es una constitución. No, una constitución es un proyecto político de nación. Digo esto para bajar del pedestal donde nos meten algunos abogados, para meterlo realmente en un lugar donde el pueblo no entienda qué son las constituciones. Se empieza a discutir en la semana del 15. Se discute el 15, 16, 17, 18 de enero. Es una reunión sin ni ton ni son, porque no sabían de qué estaban hablando, hasta que de pronto empezaron a advertir los diputados que no había un proyecto único, sino que había varios dando vuelta. Los proyectos de la ley base fueron todos a 3 comisiones. La Cámara de Diputados de la Nación tiene 49 comisiones permanentes. De esas 49 comisiones permanentes, solamente a 3. Legislación general, asuntos constitucionales y, me estoy obviando mucho, y presupuesto. Y era obvio, muchas gracias, doctor. Y presupuesto. Ahora, si de antemano yo me estoy atajando y diciendo, esto trae una reforma laboral, si lo que vimos durante el verano estábamos discutiendo si más de 3 personas era una manifestación o no, evidentemente, ¿para qué? Para ver si cortaban la calle o no y se le aplicaba el artículo 194 del Código Penal, estamos hablando de una reforma laboral. Pero ustedes escucharon que se hubiera convocado a la Comisión de Legislación del Trabajo. No. ¿Se convocó a la Comisión de Legislación Penal? No. Y así a otras 46 comisiones que quedaron pintadas al óleo. Va a esas 3 comisiones que empezaron a trabajar en estos días que dije, 15, 16, 17 y días subsiguientes de enero de este año. Pero ¿qué sucedió? Como los presidentes y los secretarios de las comisiones no eran los más adecuados, los cambian. Esto es digno de la década infame, compañeras y compañeros. Y no es que me haya tragado el verso republicano, no. Y no es que yo sea un adorador de las formas. No, esto es escandaloso de por sí. Y empezaron a discutir un proyecto que no era. Y empezaron a dar vueltas alrededor de un proyecto que no sabían cuál era. Y en un momento uno habla de una cosa y otros de otra, como si fuera una torre de Babel. Y en un momento, el 18 de enero se aprueba un dictamen, supuestamente están las firmas y se fueron a sus casas sin decir cuál era el dictamen. ¿Por qué? Porque habían dicho que sí, pero no se habían puesto todavía de acuerdo sobre qué habían dicho que sí. Yo te voy a firmar el dictamen en la Cámara de Diputados, pero todavía no se habían puesto de acuerdo en el texto. Y como circulaban 3 o 4 textos, lo discutieron en algún departamento de la Recoleta, como todos sabemos. Y esto finalmente siguió y una semana después se juntaron. 27, 28, 29 de enero, ¿recuerdan eso? Hasta un día, no, vamos a sesionar hasta que esto salga. A las 8, a las 20:30 terminaron una comisión. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo, no conseguían los votos, no tenían los votos. 2 días después, de pronto aparecieron los votos. Pero nunca empezaron una sesión de la Cámara de Diputados de la Nación sin siquiera carajo saber qué estaban discutiendo. No había un proyecto, estaban discutiendo en el aire. Cada vez que se la agarraban con Cristina era porque se habían quedado sin letra. Y nosotros nos enojábamos como pavos, en realidad nos querían hacer enojar para que entremos en el clinch y nosotros discutamos pavada, en realidad no tenían el texto. Eso se termina resolviendo, aprueban la ley en general, pero cuando empiezan a votar en particular estaban peleados entre ellos y vuelven todo a foja cero. Se les había ido Pichetto un ratito, el cuarto intermedio 15 minutos se le transformó en 1 hora 15, Pichetto no estaba cerca, vuelven, dicen vamos a mandar el proyecto a comisión y se les cayó todo. Tuvimos que volver ahora, en el periodo ordinario de sesiones. A todo esto nunca se incluyó, sino hasta el 3 de febrero. Recién ahí se incluyó en las sesiones extraordinarias el proyecto de ley bases. Lo demás es bastante conocido.
Cuando empezaron a tener un proyecto de los 664 originales, que se le quedó en 237, 238, recién ahí se sentaron, lo llevaron, sancionaron, nos pasaron por encima, hay que decirlo, compañeras, compañeros, nos pasaron por encima. Y el 29 de abril se le dio media sanción a esta cosa. Ahora lo está tratando el Senado. Y paso escuetamente, porque ya de por sí ya hablé más de la mitad del tiempo que tenía programado solamente en estos pasos formales. A ver, ¿en qué nos afecta a los trabajadores? En todo. En todo, porque los trabajadores no somos de otra galaxia, porque los trabajadores no vivimos en otro lado. Porque ya de por sí, lo que dije el DNU, pero sobre todo el proyecto de ley bases, con la mera delegación legislativa que hace el Congreso de la Nación en algunas atribuciones al Poder Ejecutivo Nacional, ya con eso ya están laburando con el comodín. Porque eso es una carta blanca para legislar. Pero además legislan sobre cosas pesadísimas que van a pesar en la historia. Particularmente el RIGI, no RIGI, el único RIGI que conozco, el bebé RIGI. Sí. RIGI, que es el régimen para las grandes inversiones, que es para venir, saquear. Estamos a los 30 años del saqueo más reciente. Todos los contratos internacionales, todos los tratados internacionales de inversiones recíprocas se vencen a los 30 años. Es de cajón. Estamos en la segunda vuelta del ciclo y dentro de 30 años van a volver de vuelta. Es decir, por eso necesitan el RIGI. Y yo puedo hablarle 2 horas del derecho del trabajo, porque es lo que me duele, porque es lo que conozco, porque es lo que me jode en el día a día y tiene que ver con mi horizonte existencial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el RIGI se concreta, hipoteca la vida, ahí lo tengo al chango, de los hijos del chango, que tiene 10 años. Porque estamos hablando de la incorporación de bienes de capital a la Argentina, usados, sin inversión, que significa incluso traer mano de obra desde afuera, venir, poder saquear nuestros recursos naturales, nuestras potencialidades que tenemos incluso en la agroindustria o vinculados los distintos recursos naturales con una industria que ellos van a agarrar. Van a tener 3 años prácticamente de dejar un poquitito acá y luego durante 30 años no van a tener ninguna obligación con los argentinos, solamente quedarse con lo que es nuestro. Ni siquiera mano de obra, ni siquiera innovación tecnológica a través de la importación de bienes de capital. Los laburantes. ¿En qué nos joden con esto? De modo más directo, más lineal, más frontal. Hay una brutal reforma del empleo público nacional. Y esto remeda directamente a la ley 21.274 de la dictadura cívico-militar, que hizo de la disponibilidad de los empleados públicos nacionales su bandera. ¿Qué es la disponibilidad? En democracia nosotros pudimos resignificar qué es la disponibilidad del empleo público, porque ¿qué significaba? Un lapso entre 6 meses y 12 meses donde iba pensando de qué manera reubico al empleo público. Se elimina eso. Ahora la disponibilidad es solamente de 12 meses, es automática y no existe la reubicación. Lo que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación omite un dato, y ahí el Senado lo quiere arreglar un poquitito, pero todavía no sabemos, no se votó en el Senado. La Cámara de Diputados de la Nación votó que yo puedo poner en disponibilidad a discapacitados, a enfermos de larga duración, puedo poner a embarazadas, puedo poner a quienes están en la licencia por matrimonio, puedo poner a los que están de vacaciones, puedo poner a todos los que están en cualquier tipo de licencia. Además, aclara que los delegados no van a estar en disponibilidad, pero ¿qué? Esos delegados no van a poder estar en el lugar de trabajo. ¿Para qué queremos delegados que no puedan estar en el lugar donde van a quemar las papas? Es lo que quieren de nosotros, nos quieren sacar del foco de la cuestión, nos quieren sacar del territorio, nos quieren dejar en casita tranquilos y ver cómo saquean el empleo público. A ver, es necesario indicar que el empleo público y la racia en el empleo público es absolutamente congruente con la destrucción de áreas enteras del Estado. La última, el área de géneros. Pero si nosotros vemos cada día que nos pasa a nosotros, el tren del San Martín, el choque del San Martín, se debió a que desde enero están echando a los compañeros que están en infraestructura. La alemana que se perdió hace 10 días, 2 semanas, en las altas cumbres. Nadie dice que echaron a los compañeros de parques nacionales que estaban al pie del cerro para ver
para hacer la cobertura y hacer el seguimiento de quién sí, quién no iba por ahí. Y podemos seguir la balanza cuando vamos a pesar las papas, cuando vamos al carnicero. ¿Quién carajo, si no los compañeros del INTI? Están echando 900 compañeros del INTI. Es decir, no voy a pensar en empleo público en abstracto, sino lo que están es saqueando concretamente el Estado que nos resuelve cosas todos los días. Compañeras, compañeros, el ANSES de Moreno, ¿dónde está? Que no hay desocupados en Moreno. Nadie tramita el seguro de desempleo. Nadie tramita jubilaciones acá. Es Moreno. Eso es el saqueo del Estado. Y además a esto se le agregan un montón de elementos más para disciplinar el empleo público. Las exoneraciones, las cesantías, las suspensiones en el empleo público, se duplican todas, las sanciones se duplican los plazos y la prescripción se corta a la mitad. Es decir, con lo cual, un nivel sancionatario como nunca visto en la vida. Se pretende utilizar esto como forma también de disciplinar el empleo privado. Y se habla de, discúlpeme, pero dice blanqueo laboral. A mí, blanqueo, negreo, esas expresiones, honestamente no me cabe. Para mí los negros son lo bueno. Siempre estuve al lado de los negros y de los indios. Así que, blanqueo, la regularización laboral. Un patrón me tuvo 20 años laburando sin registrarme, ¿y qué puede hacer? Puede agarrar, presentarse de acuerdo a lo que reglamente este gobierno, y lo que dice el proyecto de ley bases es que se le van a perdonar, se le van a extinguir las acciones penales si se quedó con la guita ajena. Es decir, a mí me retuvo la cuota sindical, jamás la depositó, y eso, a ver, si yo me quedo con la guita de otro, ¿qué es? ¿Un incumplimiento o un delito? Un delito, me quedo con la plata de otro. Se le extinguen las acciones penales de la ley penal tributaria, se le condonan sanciones, multas, infracciones, se lo borra, se lo saca del registro de patrones incumplidores que es el REPSAL. ¿Qué más? Y si no hizo los aportes, evidentemente algo debe. Se le perdona deuda, se perdona la deuda en concepto de capital e intereses. ¿Qué más? ¿Qué más? Va a poder registrar al laburante que tenía sin registrar. Pero escuchen bien. Si yo lo tengo al mono laburando para mí 20 años, es un NN laboral, es un clandestino laboral, solamente lo voy a poder registrar por 5 años. Y si el mono gana un salario de miércoles, 400.000 pesos, solamente lo voy a poder registrar por 234.000 pesos, el salario mínimo vital y móvil. Y del otro lado del proyecto de ley base me dicen, che, se acabaron las moratorias previsionales. Acá nadie se lleva de arriba ningún beneficio. Por un lado te sacan y por el otro lado también. Porque, ¿y qué me van a dar? Me van a dar una prestación proporcional a los años que yo he aportado. Es mentira cuando te hablan que esto es la PUAN, que esto es el 80%. No, proporcional no es el 80%. Porque si a vos te reconocen la mitad de lo que laburaste, te van a dar la mitad. Ese es el horizonte. A ver, compañera, compañero. ¿Qué es la jubilación? Un beneficio de la seguridad social. Y los beneficios de la seguridad social son integrales, son irrenunciables, pero son integrales. ¿Qué significa? Que cuando yo le voy a dar una prestación a un compañero, yo no le doy el 80% de una prestación. Yo no le doy el 50%, porque no hablamos del 80% de un compañero o una compañera, el 50% de un compañero o una compañera. Los compañeros son enteros, las compañeras son enteras, son integrales en su dignidad. Esto es el ABC de un gobierno que respeta los derechos humanos, pero los derechos humanos plenos, no el cacareo de ahí de la Constitución de Alberdi. Digo esto para tener en cuenta. ¿Qué más? Se reforma todo el sistema de inscripción registral. Es realmente muy loco lo que voy a decir. ¿Quién es el patrón? El que te registre. ¿Tu nombre, compañero? Darío, de pronto ve que yo estoy laburando un día pasa por la vereda y me dice, yo voy a registrarlo ROA. Pero Darío en su vida no dio ninguna orden ni instrucción. Viene cualquiera. ¿Quién es el patrón? El que te registra. Vos, compañero, o vos, compañera. El que pase. El que pase. El patrón es quien te registra. Esto viene de la mano, Darío. ¿Sabés de qué?
de la tercerización, porque se reforma todo el sistema de tercerización. Si yo la contrato a la compañera para que trabaje para vos, la contrato para que trabaje para vos, ¿sabes lo que decía Centeno, el que escribió la ley de contrato de trabajo? Que el patrón es el que ella ve todos los días. Mi patrón es el que veo todos los días. Centeno antes era abogado, fue un tipo de mucho sentido común y un laburante. No, de ahora más, ¿quién es el patrón de la compañera? El que la registra. Puede venir cualquiera, el Espíritu Santo, a registrarla. Puedo llegar a ser yo, que soy un insolvente, que no tengo 4 guitas donde quedarme muerto. Yo soy el patrón. Y estas cosas son las que estamos discutiendo. Voy a tirar 3 o 4 tips y cierro, porque si no me van a echar por aburrido. Mira, acá Evita, mira. A ver, la ley de contrato de trabajo, ¿qué significa que a mí me apliquen la ley de contrato de trabajo? Significa que yo tengo una serie de derechos vinculados con mi condición de persona que trabaja. Le llaman orden público laboral, no quiero aburrirlos con eso, pero significa estar afuera o adentro de esta protección. Que los peronistas sabemos mucho de esto, que los miembros del campo popular sabemos mucho de esto. Es un momento difícil, es un momento difícil. ¿Qué derechos tienen? ¿Qué derechos pueden perder los que no tienen derechos? Y esto nos obliga a nosotros a remontar la cuesta, porque muchos de los que le hablamos no tienen ningún derecho. Les cuento algo que me pasó en la universidad, acá a 10 cuadras, hace muy poquito tiempo. 65 pibes y le pregunto, ¿alguno cobró un aguinaldo? Uno. ¿Alguno se tomó vacaciones? Uno. Con lo cual tenemos que dar cuenta, tenemos que tomar nota de qué derechos pierden esos pibes y esas pibas que no tienen los derechos. Y lo que nos están proponiendo es sumarnos a la ley de la selva y que se queden ahí y que ellos mismos nos inviten a nosotros, que nos queden algún derecho para que todos entremos en la ley de la selva. No, es al revés, tenemos que de alguna manera volver a convocar para este lado. Decía esto porque se reforma el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo y se elimina de la ley de contrato de trabajo, se excluye de la ley de contrato de trabajo a los trabajadores bajo contratos de locación y bajo contratos de servicio. Perdón, contratos de locación de servicio de obra, ahí va. Es decir, yo agarro, compañera, contrato tu fuerza de trabajo a cambio de un precio y le pongo cualquier nombre, locación de servicio y pagame el monotributo y vení. Y ya con eso te saco del derecho del trabajo. No tenés aguinaldo, horas extras, no tenés vacaciones, no tenés sindicato, no tenés paritaria, no tenés derecho de huelga. Pero si yo laburo, no, sí, pero no se te aplica el derecho laboral. El patrón me dijo que estoy en una locación de servicio, que yo estoy en una locación de obra. Pero si vos laburás, no. Vos podés hacer todo lo que es un laborante, pero no sos laburante. Es una locación de servicio y una locación de obra. Se elimina lo que los abogados dicen desde el tiempo inmemorial, la primacía de la realidad. Se legaliza el fraude. Che, loco, si es un bicho 40 centímetros, va por la calle, todo peludo, cola larga, bigote, se da vuelta y hace miau. Ah, no, pero no es un gato, es un termotanque. Pero para mí es un gato. No, no es un gato. ¿Se entiende esto? Me cuesta explicar esto porque no me alcanza la palabra, tampoco el tiempo. El punto, compañera, compañero, que esta sola norma puede reventar el derecho al trabajo. Hay 2 millones de compañeras y compañeros en expectativa que pueden entrar ahí lo tengo al Chango, que él me explica, hola Chango, él me explica de Marvel, me habla de Marvel y me habla del, ¿cómo se llama? El multiverso. No es lo nuestro, mono. El multiverso es un universo paralelo, ¿no? Y lo que pasaría, estos que están bajo locaciones de servicio y de obra, estarían en un multiverso, no en el derecho al trabajo, en un universo paralelo donde no rige el derecho del trabajo. Es como la clase obrera y la clase obrera bis. No joda. Y agreguemos 2 o 3 cosas. Periodo de prueba. 6 meses. Ya de por sí 6 meses. Yo lo tomo a Darío 6 meses.
5 meses y 29 días, te echo sin indemnización. Y la toma la compañera, ¿sí? En tu mismo puesto de trabajo, 5 meses y 29 días. Bien, te echo, compañera, y en el mismo puesto lo pongo a compañero, 5 meses y 29 días. Y ya de movida a ella tengo 1 año y medio. Un puesto barato, sin ningún tipo de inversión, y me lo permite la ley. Pero ¿sabés qué? Dice que es de 6 meses, pero una empresa de más de 6 trabajadores de 8 meses, y empresa de menos de 6 trabajadores puede ser de 1 año. 1 año. Y eso que dije, 5 meses y 29 días, son 11 meses y 29 días, 11 meses y 29 días, 11 meses y 29 días. Y ahí yo amorticé por 3 mangos con 50 un puesto de trabajo durante 3 años. Si un patrón necesita 1 año para saber si el laburante sirve o no sirve, el problema es del patrón, que no sirve para nada. Pero queda claro que acá lo que quiere es hacer negocio, no a ver si sirve uno para el laburo. Cierro con esto. Quieren eliminar las indemnizaciones por despido. Quieren eliminar las indemnizaciones por despido y quieren sustituirlo por un fondo de cese laboral. Un sistema muy similar al de la UOCRA. Primero, sepamos que el esquema de la UOCRA fue posible en época de Coria, ¿no? Allá por los 60 y de Onganía, que le entregó la indemnización por despido a los compañeros de la construcción. Que como tenía alguna que otra cuestión que podía ser mejor la indemnización de los obreros de la UOCRA, vino Videla y Martínez de Hoz en julio del 80 y le hizo peor todavía al régimen. Pero ¿qué hay en la UOCRA? Uno va aportando una suma de dinero a un fondo, va aportando una suma de dinero, una suma de dinero y al final cuando ¿vieron que dicen? Te desvinculan, nunca te rajan. Cuando te desvinculan, vos vas y te llevas lo que acumuló el empresario de la construcción, la constructora. Bueno, ese es el modelo que nos quieren dar. Compañero, 2 cosas muy breves. La indemnización por despido no viene del 14 bis. ¿Saben quién la inventó? Alberdi. Juan Bautista Alberdi. Porque incluyó el artículo 19, que se lo copió a los gringos de la Constitución norteamericana, que dice que todos tenemos la obligación de no dañar a otro. Y si uno daña a otro, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el barrio lo saben. El que rompe, paga. Ese es el fundamento de la indemnización. Artículo 19 de la Constitución. El 14 bis no dice te voy a indemnizar. El 14 bis te dice que te tengo que proteger frente al despido arbitrario. A lo que le jode al 14 bis que te rajen por una arbitrariedad. No nos confundamos. Y lo que quieren es que te rajen por una arbitrariedad o porque no existe más que te rajen, te desvinculan. Naturalizar que despedir trabajadores sea como comer y descomer, dijo el poeta. Recuerda, cierro con esto. Si ese horizonte ya es sombrío por sí, veamos, vos estás en la delegación todos los días. Hay infinidad de conflictos que involucran a los obreros en la construcción en estos meses, no solamente porque han parado la obra pública, sino porque cuando van a cobrar de acuerdo al modelo que nos ofrecen como alternativa a la indemnización por despido, ¿qué es lo que sucede? No hay un mango en las cuentas. Eso es lo que nos están ofreciendo, la nada misma. Cierro acá. Muchas gracias por la paciencia.